no se trata solo de contar la historia de los hechos que nos forjaron como nación. Se trata también de contar la historia que vamos escribiendo con el paso de los años. Los hechos de mayor relevancia colectiva, sí, además de la historia cultural y artística. Preservar la memoria histórica de nuestro país, una deuda pendiente para muchos, trabajo que se está haciendo en la medida de lo posible para otros. Una necesidad, en definitiva. Esta noche, dos perspectivas de preservación de la memoria histórica. Por un lado, una mirada a la historia de la radio en Panamá. Por el otro, la recuperación de un fragmento desconocido de la música popular. Esfuerzos conscientes o no, se trata de dos proyectos que registran una época del país ya vivida, pero no siempre registrada adecuadamente. De esto y mucho más hablaremos esta noche. Que comience Contrapunto. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Yo soy José María Torrijos Legaspi y estamos a través de las pantallas de SER TV. Felicidades al pueblo santeño, en un aniversario más del Grito de la Villa, se conmemora 10 de noviembre. Gracias por ese esfuerzo, muchas felicidades al pueblo santeño. Y aprovechemos la ocasión, aprovechemos las fiestas patrias para hablar de memoria histórica, de la conservación de la memoria histórica, pero desde otra perspectiva, a través de la música, de la cultura popular. ¿Y a qué me refiero? Bueno, esfuerzos que se hacen para reconstruir a través de la música, a través de los libros, un poco de la historia cultural, musical, cultural de los medios de comunicación. A lo largo del programa verán a qué me refiero. Nuestro primer invitado publicó un libro hace poco, un libro autobiográfico, libro de anécdotas, de historias relacionadas con su vida en la radio, en los medios de comunicación. Y a su vez, quizás sin darse cuenta, pues ha escrito un poco de la historia de la radio en la segunda mitad del siglo XX, reconstruyendo la memoria histórica que tanto hace falta. Veamos de quién se trata. Adelante, señor director. Victorio Sánchez, locutor y comunicador social con 40 años de experiencia en la radio, coleccionista y gran conocedor musical, principalmente de la salsa y los géneros latinos como el merengue, el bolero, entre otros. En 2020 se estrena como autor literario con su libro autobiográfico, En la Cueva del Oso, en el que narra su recorrido profesional y anécdotas de vida. Victorio Sánchez, un gusto tenerlo acá con nosotros en Contrapunto. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, José María, y te agradezco la oportunidad que me brindas para participar en este programa Contrapunto, agradeciéndote a ti y lógicamente al canal SER TV por darnos esa oportunidad de poder participar y poder darle a conocer a todos nuestros amigos televidentes pues los proyectos que nosotros tenemos y que habíamos iniciado ya hace un par de años atrás, porque verdaderamente esto es como un proceso de lo que queríamos hacer. Nosotros le llamamos, quizás para efecto de decirlo de alguna manera, como especie de mercadeo, le pusimos los 100 años del inmenso. ¿Qué significa lo siguiente? 60 años de edad que cumplí hace poco y 40 años de vida profesional en los medios de comunicación. Esto me llevó, primero, estaba programando sacar un CD, lógicamente como nosotros siempre hemos sido un locutor que apoya al talento nacional, pues queríamos dar a conocer en este CD a artistas nacionales. Tienen 18 temas, de los cuales 16 son artistas nacionales, incluyendo combos nacionales, orquestas, solistas, y adicional a esto, pues tenemos dos artistas internacionales invitados en este trabajo, que es el puertorriqueño Leti Pérez y el cubano Tony de León. Victorio, justamente con esto, Cristian, dígame. Justamente ahí quiero llegar. El libro En la Cueva del Oso, es un libro pues autobiográfico que narra sus anécdotas en el mundo de la radio. Pero Victorio, usted se dio cuenta que a través de ese libro, a través de usted contar su historia profesional, estaba contando de cierta manera la historia de la radio en Panamá. ¿Lo había analizado desde esa forma?
Mire que no. Y me percaté de ese asunto cuando sale el libro y empecé a compartirlo con personas allegadas, personas de los medios, porque este libro se hizo con un propósito y era dedicado al lugar donde yo me crié, que fueron las 500 de Betania, y a la vez también a la gente que trabajó conmigo. Nosotros, desde este punto de vista, prácticamente hemos dividido el libro en 3 facetas. Primero, lo que es la radio, porque mucha gente prende la radio y escucha la radio, pero la gente no sabe qué hay detrás de esto. Entonces, a través de esto nosotros explicamos qué es una consola, qué son los controles, qué es un pase, todo esto. Y adicional a esto también, la segunda parte de esto tiene que ver con las anécdotas de nosotros, con las entrevistas, con los artistas, con las personas públicas que han participado en el programa. Y la tercera parte del libro, para complementar, es parte de mi biografía, todas mis vivencias, donde yo me crié, todas las situaciones que yo pasé para llegar donde estoy. Al final lo que nosotros queremos con este libro es dejar ese mensaje a la nueva juventud, a la gente, que a pesar de las vicisitudes que te da la vida, pues uno sigue luchando y nunca desmaya en lo que tú quieres conseguir a través de la vida. Y aquí estamos luchando, y nosotros llevamos 40 años de carrera y aquí estamos. Entonces, al sacar el libro, lógicamente yo dije, bueno, no solamente vamos a ponerle algo de escrito, hay que enriquecerlo con fotografía, y ahí es donde viene la parte buena. Cuando la gente ve la fotografía, ahí es donde viene la memoria de muchas personas que se han asombrado. Oye, inclusive como nosotros explicamos en cada fotografía muchas cosas de lo que viene en la fotografía, hay gente o personas que ya han obtenido el libro que no sabía. Por ponerte un ejemplo, óyeme, yo conocí hace mucho tiempo a Monchi Luca y no sabía que se llamaba Gerardo David, por ponerte un ejemplo, y cosas así. Claro. Ahora, Victorio, justamente esa parte, usted tiene un muy buen registro fotográfico de su trayectoria y de su vida, pero en general, cuando vamos a buscar historia de la radio, y no solamente de los medios, sino de la gente que hizo radio. Por ejemplo, hace ya un par de semanas falleció Esteban Quintana Padre. Esos son personajes, son gente que durante mucho tiempo fueron muy populares. Esteban Quintana Padre fue un locutor muy recordado, pero que con el paso del tiempo se va perdiendo su legado y no hay un registro. ¿No considera que también eso es un fallo que estamos teniendo todos los que nos dedicamos a la comunicación, de dejar, por ejemplo, en el caso suyo, por escrito o a través de audiovisuales, o ahora que están muy de moda los podcasts, pues dejar un registro de lo que se hace en los medios? Usted trabajó muchos años en RPC, sigue trabajando en RPC. Usted sabe, por ejemplo, que cuando se mudaron del Chesterfield se perdió mucho material histórico. ¿Esa es una deuda que tenemos o no? Bueno, definitivamente que es así. Mira, el propósito, porque te voy a confesar algo, el de la idea de que yo pudiera hacer este libro, es un vecino mío, profesor, que le agradezco muchísimo, porque cuando él me planteó la idea por primera vez, yo me le quedé mirando y le digo, ¿tú por qué me dices esto? ¿Tú piensas que es que yo me voy a morir? Me dice, bueno, primero que todo, Victorio, todos vamos para allá, pero es importante personas que ya tienen su trayectoria en el medio y que se han manejado de buena manera, es importante que dejen un legado. Aquí han fallecido, como tú lo acabas de manifestar, Esteban Quintana, René Ricaya, Iván Molino Mola, Nambotello y muchas personalidades de la radio. Y verdaderamente no tenemos esa documentación que nos hable lo importante que fueron estas figuras en los medios de comunicación. Entonces quizás para allá es donde queríamos llegar, dar a conocer todo lo que han hecho todas estas figuras a través de los años, y que ya tú sabes, cuando pasan los años, que ya uno va tomando edad, sale del medio, ya la gente se olvida de que estuvimos en el medio, de que hicimos programas, y la idea es esa también, que la gente pueda tener ese recuerdo del libro, que cuando tenga el libro a la mano y lo lea, fulano de tal, trabajó en tal lado. Y yo solamente no se habla de mi persona, ahí hablamos de muchos locutores que han pasado por las diferentes estaciones de radio,
qué tan importante fue su labor y sigue siendo su labor en los medios de comunicación, resaltando su trabajo. Es lo importante y creo que allá es donde se quería llegar con ese propósito y de esa manera me lo planteó la persona que prácticamente fue el gestor de la idea de hacer este libro, el profesor Juan Miguel González, al cual le agradezco muchísimo, porque al principio yo no quería, pero él me dijo, piénsalo y me avisa. Después de un par de años, la verdad que lo pensé y lo llamé. Estoy dispuesto a hacer esto y la verdad que créeme que siento una felicidad muy grande porque siento esto como uno de mis grandes logros que he conseguido a nivel de nuestra trayectoria en los medios de comunicación. Y más ahora que he empezado a obsequiar el libro a ciertas personalidades cuando la gente lo mira, ve la fotografía. Esto es histórico, Vittorio. Tú no sabes lo que hay aquí. Esto es una joya. Y ese era lo que se quería llegar al momento de que se pensó hacer este material del libro. Ahora, Victorio, justamente, usted es un hombre de radio, todas estas décadas en la radio, pero hay algo, la radio es efímero, porque la radio, el mensaje desaparece en el momento en el que se dice, las ondas se van, por decirlo de cierta manera, ¿no? Poético. Un libro es un objeto físico que perdura en el tiempo, el texto escrito permanece de una manera u otra. Su libro pasarán décadas y podrá estar en una biblioteca, alguien lo podrá tomar de referencia y sabrán que en Panamá existió un locutor llamado Victorio Sánchez. ¿Qué le hace pensar eso? El hecho de dedicarse tantos años a la radio y que ahora dejar un documento, dejar un testimonial en papel, ¿cómo lo hace sentir eso? ¿Lo ha visto desde esa perspectiva que es algo más permanente? No sé, quizás al principio no le daba tanta importancia, pero cuando se hizo el libro, que me entregaron el libro, me dije para mí, wow, Victorio Sánchez en la portada de un libro. Verdaderamente me sentí bien orgulloso y más ahora que la gente ha empezado a obtener este material y hay muy buenos comentarios. Eso me ha hecho sentir, créeme, José María, una persona bien feliz, orgullosa de que el trabajo que nosotros hemos hecho a través de la radio ha llegado a su cometido y es muy importante porque mira, al principio yo lo había hecho digitalmente por el asunto de la pandemia y otra persona que al cual agradezco, Guillermo Dávila, no el cantante, sino el de aquí de Panamá, me dijo, aquí lo tenemos digitalmente, Victorio, si tú quieres, tú lo puedes hacer llegar a través de WhatsApp a muchas personas, pero José María, yo considero que no es lo mismo virtualmente a tener el material físicamente, que tú le puedas dar la ojeada que tú quieres en el momento cuando tú quieras. Y sentí que era más importante tenerlo físicamente como un recuerdo sobre la historia de la radiodifusión en Panamá. Y si no me equivoco, verdaderamente hay muy pocas figuras que han hecho esto. José Miguel creo que también hizo el libro. Héctor González Araúz también ha hecho un libro de la radiodifusión en Panamá. Entonces, son pocas las personas que se han dedicado a este trabajo y creo que es algo muy importante que se debe resaltar. Así que verdaderamente, te lo digo, José María, me siento muy feliz y orgulloso de poder haber logrado este sueño. Ya lo veo como un sueño hecho realidad y sobre todo agradecerle a mucha gente, José María, porque no es solamente el nombre Victorio Sánchez, pero detrás de Victorio Sánchez hay muchas personalidades que participaron y que creo que es meritorio que nosotros le demos el valor, porque no es solo Victorio Sánchez, es la gente que me ayudó en su momento, Luis Vázquez, Guillermo Dávila, el profesor Juan Miguel y muchas personalidades, los compañeros de trabajo, personas que te han motivado a que tú realices ese tipo de esfuerzo y al final tú ves recompensado ese trabajo. Así que verdaderamente me siento muy feliz y contento por lo que se ha logrado. Ahora, no he podido hacer, por efecto de la pandemia, un lanzamiento como se debe ser, pero ya estoy esperando el CD para hacerlo conjuntamente, el CD con el libro, y si Dios me lo permite, vamos a ver si en noviembre, aunque sea virtualmente, podemos hacer un lanzamiento para que la gente de una manera u otra pues pueda adquirir, porque ni siquiera he podido colocarlo
en los lugares de venta ni nada de eso, porque la pandemia no nos ha permitido. Pero lo que vemos parte positivo de la pandemia es que esto nos hizo esforzarnos más, trabajar más y dedicarnos más hacia este trabajo para que al final poder lograr el cometido. Ahora, justamente, Victorio, me imagino que cuando empezó a escribir, cuando empezó a recordar, a rebuscar en sus memorias, investigar adicionalmente, pues de una forma u otra se hizo una perspectiva de cómo ha cambiado la radio en todas estas décadas, ¿no? ¿Qué puede decir sobre esto? ¿Cómo ha evolucionado la radio en Panamá en estas 4 décadas de vida profesional? Bueno, imagínate, yo que tengo la cantidad de años que tengo y he pasado por todo este tipo de situaciones. Antes, yo le digo a la gente de la juventud, a la gente que está haciendo radio hoy en día, nosotros los locutores de antes trabajábamos porque era todo más mecánico, el poner las cuñas o los anuncios publicitarios de uno en uno, llevar una pauta, grabar en cinta de reel las noticias, que tú tenías que ir con la cantidad de cinta para poder, y un orden, porque el problema que tenía es que si se te caían las cintas ya perdías el orden de las noticias y todo. Ya todo ese trabajo se ha facilitado, todo se maneja de una manera digital y todo a través de un simple botón, y ahí va el cambio comercial sin necesidad de preocuparte. Igual las noticias se graban de una manera que se pasa, queda en un shortcut, tú ponchas la que anuncia el presentador, así que todo el trabajo lógicamente se ha facilitado, inclusive la llegada del celular para cubrir las noticias y todo lo demás. Definitivamente que eso ha mejorado un 100%, ha facilitado de que tú tengas una mejor cobertura, de que tú hagas un mejor desempeño de tu labor como periodista, como locutor, como DJ, para las entrevistas. Antes, para tú tener una exclusiva, tú tenías que esperar que te mandaran, por decirte algo, un ejemplo, el LP. Salió en Nueva York, hay que mandarlo a pedir para que te llegue en 1 o 15 días. Hoy día, a través de las plataformas de internet, tú simplemente entras y consigues el material y lo estás estrenando de una vez. Eso definitivamente ha cambiado muchísimo y ha ayudado al mejor funcionamiento de los medios de comunicación hoy en día. Ahora, Victorio, justamente en la radio, el locutor, siguen teniendo esa importancia y ese papel predominante en la sociedad como la tenían en la década de los 70, incluso mucho antes. Sigue siendo el locutor una figura importante en la estructura social y la radio un medio importante en la estructura social como lo era antes, o ha perdido esa vigencia, ha perdido esa preponderancia. Bueno, es según el punto de vista donde tú lo ves, porque para mi concepto, siempre un locutor, siempre un comunicador social tiene su importancia por la información que lleva, por lo que transmite a través de las ondas hertzianas. Lo que sí te puedo decir, y eso lo respeto, los tiempos han cambiado, las situaciones son diferentes. Un locutor de antes te hablaba, pensaba 1001 vez cuando iba a abrir el micrófono para saber lo que iba a decir y de la mejor manera y en la forma correcta. Y eso quizás hoy día no lo vemos de eso. El DJ, como se le llama ahora, o el locutor, va disparando y hablando lo que le va saliendo en el momento y quizás no lleva una secuencia. Ahora, todo cambia en la vida y nosotros no podemos ir en contra de las facetas nuevas de la radio que se hace hoy en día a la radio que se hacía antes. Pero si me preguntas a mí, yo me quedaría con la radio de antes. Me parece que era más formal, más educativa. Quizás la de ahora sí podemos destacar, la de hoy en día, que es un tanto más dinámica para los amigos oyentes. Ahora, Victorio, usted mencionó hace un momento varios nombres de grandes voces, de grandes figuras de la radio. Creo que hay muchos nombres que se están quedando en el olvido y a los cuales debemos hacerle justicia, ¿no? A los cuales hay que destacar por todo lo que han aportado. Y el otro punto es, al no conocer nuestra historia de medios de comunicación, a veces nosotros, por error, por omisión, pues no le damos el valor de los que han estado antes y de lo que se ha logrado para que nosotros podamos trabajar y podamos hacer lo que hacemos actualmente. Mira, tienes toda la razón y
hace poco hablábamos de Esteban Quintana, padre que falleció, y lo que sí tenemos que reconocerle, aparte de un buen profesional, él manejaba la Asociación de Locutores de Panamá, y este señor todos los años se acordaba del Día de la Radio y del Día del Locutor, hacía una actividad, se escogía a los locutores por su mérito propio, por su desempeño en la radio. Te explico, en el tiempo de antes, hasta clásico, en el hipódromo Presidente Remón, se celebraba en el Día del Locutor, Día de la Radio, en la Casa del Periodista, también se realizaban eventos. Yo me acuerdo que desde que tú arrancabas en la mañana, yo estudié en la escuela de radiodifusión, y desde que nosotros arrancábamos en la mañana, se celebraba el Día del Locutor, visitábamos las diferentes estaciones de radio, habían eventos en diferentes lugares. Entonces, todo este tipo de situaciones se ha perdido. Hace un par de años atrás, el Ministerio de Gobierno y Justicia como que sí retomó eso y se estuvo dando varios reconocimientos en una oportunidad a las locutoras destacadas en Panamá. Yo tuve la oportunidad, creo que fue el año pasado, antepasado, no me acuerdo, que también me hicieron reconocimiento a mí y a varios colegas por la cantidad de años de estar en los medios de comunicación. Entonces, creo que esas cositas hay que retomarlas y que no pasen como cualquier fecha. Quizás porque no se tiene una fecha específica, sino que se habla del segundo domingo de junio y a veces pasa desapercibido. La gente ni se acuerda que es el Día de la Radio, el Día del Locutor. Y yo pienso que en esos días se le debe dar un reconocimiento como se hacía antes. De repente visitar a los fenecidos en el Campo Santo, haciéndole un reconocimiento, a los que están vigentes y que tienen una gran trayectoria, reconocerle lo que han hecho. Yo creo que eso se ha perdido y que debíamos retomarlo para darle esa importancia, porque me parece a mí que un locutor no es cualquier persona que se sienta ahí y ya. Es una persona que transmite a través de su voz mucha información, cultura, deporte y tantas cosas. Así que debemos darle quizás ese reconocimiento, esa importancia adecuada y reconocer, como dices tú, tantas figuras. Cuando tú escuchas hablar de un Fat Fernández en su momento, un Nan Botello, Edgardo Molino Mola, por mencionarte alguno, Russell, Jimmy Russell, Luis Olmedo Russell, personas que en su faceta se destacaron, ya sea por ser locutor deportista, por ser locutor de música, por ser locutor comercial. Yo creo que eso hay que retomarlo y darle esa importancia para, lógicamente, hacerle ese reconocimiento, porque me incluyo, nos los merecemos. Creemos que hemos hecho nuestro trabajo, nuestro buen desempeño, llevando siempre cultura y muchas cosas. Así que ese mensaje para las autoridades de que se le dé importancia a los locutores en su día. Victorio, para ir culminando, usted dice todavía el libro no está en los puntos de venta, pero para aquellos que estén interesados en adquirir En la Cueva del Oso, que por cierto no nos ha dicho por qué ese nombre, ¿a dónde se pueden comunicar o cómo podemos hacer? ¿A través de sus redes sociales? Bueno, sí. Yo todavía no he hecho el lanzamiento, pero como he hecho algunas publicaciones, hay gente que se ha interesado y a los que se interesan le he puesto a través de las redes, bueno, a través de las redes, lógicamente, y también a través de nuestro celular 67168505. Es interesante porque, como yo te dije, yo en esto prácticamente me dejé llevar, porque yo hacer un libro, imagínate cuándo. Entonces, el que tenía la experiencia en esto y que me ayudó fue el profesor Juan Miguel, así que él me ayudó a seleccionar la fotografía, él me ayudó a escoger el nombre. En la parte de atrás del libro, nosotros podemos mencionar el porqué del nombre. Entonces no lo diga, vamos a hacer algo. Victorio, no lo diga, vamos a dejárselo de sorpresa. Y el que quiera saber por qué el libro se llama, cómo se llama, pues lo tiene que adquirir. Creo que es lo más sabio, ¿no?
Claro, claro. Vamos a dejárselo Tienes entonces de toda la sorpresa. razón. El que quiera saber por qué el libro se llama En la Cueva del Oso, pues se contacta con usted a través de las redes y adquiere un documento importante para reflejar no solamente su historia, también la historia de los medios de comunicación en Panamá, un trabajo muy valioso. Victorio, lo felicito, le agradezco mucho que nos haya acompañado, muchas felicidades por el libro, por el disco que viene en camino y por toda esa celebración de su trayectoria. No, la verdad que te agradezco a ti. Me emociono mucho cuando personas así como tú se interesan en lo que uno hace. Eso nos da a entender que tiene su significado y que uno no ha trabajado en vano. Así que, lógicamente, gracias siempre por brindarme ese apoyo y, bueno, solamente decirle a la gente que me apoye en este trabajo que hemos hecho, que lo hemos hecho con mucho cariño, de verdad, y más que cualquier material, es un documento valioso de historia sobre la radio en Panamá. Así es, muchísimas gracias Victorio Sánchez, gracias por estar en Contrapunto, muy buenas noches y nos mantendremos en contacto, felicidades. Gracias a ti, José María, y a Contrapunto. Así es, muchísimas gracias Victorio, tenemos que hacer la primera pausa, tenemos que ir a un cambio comercial, pero volvemos así, que esto es Contrapunto. Estamos de regreso en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Gracias por acompañarnos. En el primer bloque estuvimos hablando con Victorio Sánchez, quien acaba de lanzar un libro que cuenta su vida profesional, que cuenta sus anécdotas en la radio. Ahora vamos a hablar de otro proyecto que de otra forma, a otro estilo, pues también en cierta manera recupera la memoria histórica. Vamos a hablar con un personaje que a través de su faceta como productor, como músico, como ejecutivo de la música, pues también está en eso, en recuperar la memoria histórica. Veamos de quién se trata. Adelante. Billy Aaron, músico y productor musical, promotor cultural e investigador. En los últimos años ha encabezado diversos proyectos para el rescate de la música afropanameña. Vicepresidente de la Fundación Danilo Pérez y curador del World Stage del Panama Jazz Festival. Billy Herron, bienvenido a Contrapunto, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Hola José María, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por la invitación, por estar aquí. Gracias a por ti, el espacio Billy. también. Qué bonito, Gracias qué bonito que tomen en cuenta uno para estos medios estos programas tan interesantes. Gracias a ti, Billy, gracias por acompañarnos. Billy, tú tienes un nuevo proyecto, Orquesta Transísmica, Boleros al Pairo, que es rescatar boleros inéditos del doctor Jorge Abadía, exdirector de la Caja del Seguro Social, médico, una faceta pues, poco explotada de su vida. Pero Billy, este trabajo de Boleros al Pairo, en cierta manera, se complementa con lo que tú has venido haciendo de recuperar la memoria musical panameña. Creo que algo de eso hay y creo que en parte por eso me habrán llamado para hacerlo, ¿no? Porque vieron que mi tendencia dentro de las producciones musicales que hago es siempre tratar de rescatar sonidos auténticos, sonidos autóctonos y darle como actualidad, darles como traerlos al presente, con sonoridades modernas, pero siempre respetando los ritmos, los estilos, ese tipo de... esa esencia original de la música que fue hecha de manera artesanal, ¿no? Ahora, Billy, justamente la gente pensará, bueno, ¿y qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, rescatar boleros inéditos de un médico o, por ejemplo, todo este trabajo que has hecho con los Beachers? ¿Por qué es importante rescatar y respetar el origen de estas piezas y de esta música que estás trayendo de vuelta de una manera u otra? Mira, yo en realidad te cuento que no lo hago de una manera antropológica, académica, lo hago porque la música me encanta y me gusta, y de cierta manera es una manera de buscar la música de donde yo vengo. Entonces, el tema de rescatar y de buscar es algo que es importante porque nos ayuda a preservar la memoria histórica de quiénes somos, pero te soy franco, los proyectos en los que me embarco los hago mucho más porque la música me llama y porque siento una necesidad de descubrir cosas que la música me dicen sobre mí mismo y sobre
mi desarrollo en Panamá, ¿no? Entonces es bonito porque como que tiene un pie dentro del tema académico, del rescate, la preservación, etcétera, pero yo lo trabajo desde el punto de vista de la producción y el amor por la música Ahora, Billy, y lo justamente, divertido que puede ser. claro, ahora, Billy, justamente yo estaba viendo que en este proyecto de Boleros al Pairo, pues tienes músicos de la época como es Danilo Pérez padre, que tiene una larga trayectoria, que ha sido cantante en muchas orquestas. Tienes a otras figuras muy importantes de la escena local, como es Osvaldo Ayala, que más allá de ser un músico típico, es un músico de todos los géneros, de los mejores acordeonistas del mundo, pero traes también músicos de afuera, cubanos, puertorriqueños, y además traes figuras que no son realmente del género del bolero, como por ejemplo Lilo Sánchez, vocalista de Señor Loop, pero una voz que ha trascendido ya del concepto rockero, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo esas Sí. cosas aportan, todo esto aporta a la escena local primero y también al tema cultural y de identidad? Ok, mira, yo, independientemente de pensar en estilos musicales, yo pienso en la música, pienso en la música y pienso en que todos somos como un ingrediente para nutrir la música, ¿no? Entonces, toda esta combinación de personas y de artistas, como Lilo, como Carlos Méndez, como Carlos Ambolia, es gente que yo, de alguna manera, he escuchado en mi mente su voz interpretando estas diferentes estilos musicales. Entonces, son cosas que yo ya he tenido como te digo, la visión y dentro de mi mente lo había escuchado, yo quería presentarla de cierta manera. Entonces, ¿cómo apoya? Que rompemos esquemas y dejamos de asociar a un artista con solamente un estilo y comprobamos que aquí en Panamá somos un punto de encuentro de muchas vertientes musicales y que todas estas vertientes musicales de alguna manera conforman o tejen la esencia de quiénes somos nosotros como panameños de manera sónica, ¿no? ¿Con qué crecemos? ¿Con qué música escuchamos? Entonces, tú escuchas ese disco y tú no te das cuenta que Lilo es un cantante de rock que quedó cantando boleros y Carlos Méndez. O sea, su esencia es esa, es la esencia de haber crecido aquí, en un lugar multicultural, en un lugar que, o sea, tenemos 500 años o más tiempo, más de 500 años de inmigraciones pasando por el mismo, ¿no? Entonces creo que eso se comprueba con este proyecto. O sea, es un punto de conexión iberoamericana y global que no solamente se ve en el comercio, sino que en la música y en la cultura está plasmada de esta manera. O sea, tú Ahora, así Billy, mismo como escuchas a Lilo cantar un rock te pone la piel de gallina, lo escuchas cantar un bolero y sientes el mismo tipo de espíritu, de esencia, ¿no? Que es más musical que cualquier cosa. ahora, Billy, hacer boleros en el 2020, hay quienes dirían que el bolero es un género no muerto, pero es un género que quizás ya agotó sus fórmulas. Es un error, ¿no? Es un error que piensen así. Es un error que piensen así. Yo, como te digo, la música buena nunca muere. Nunca muere. Y cuando tú ves esa calidad de canciones, lo que hay que hacer es darle vida para que nuevos oídos o nuevas generaciones la escuchen de una manera que les hable a ellos. O sea, de alguna manera esas grabaciones tan antiguas, por alguna razón, de repente no resuenan con alguna gente actual y la manera de hacer que conecten con la gente, con gente ahora es hacer versiones o hacer canciones en ese estilo que en su producción conecten con lo que el público joven escucha. Entonces yo creo que eso es algo que muchos productores han hecho ya, no es algo nuevo. Pero a mí, como digo, se me presentó esta oportunidad tan preciosa y, y lo que tratamos de hacer es que esta música conectara con diferentes generaciones, con estas generaciones anteriores las reseñas que he recibido de artistas jóvenes es que suena impresionante. Y tú te das cuenta que la calidad de la canción, al final una canción, que una estrofa, un verso, un coro interpretado con mucho sentimiento y con una sonoridad y vestidas con una sonoridad actual, es algo que simplemente te revela que la música no es que esté pasada de moda, tú la vistes acorde al presente, ¿no? O a la época a la que la quieres llevar. Ahora, justamente, Billy, el disco tiene varios arreglistas, entre esos estás tú. Para hacer estos arreglos, me imagino que hubo trabajo de investigación, escuchar cosas por aquí, escuchar cosas por acá, para ir obteniendo ideas.
¿Cómo este tipo de trabajos nos pueden hablar de una época? Por ejemplo, los textos del doctor Abadía, ¿qué nos pueden decir de aquellos años y de aquella sociedad, por ejemplo? Mira, el trabajo aquí como antropológico o arqueológico comienza con unas cintas que me dieron un MP3 pues digitales de grabaciones del doctor cantando sus canciones con sus amigos. Y tú básicamente escuchas, tú te sientes que tú estás en una cocina, en una mesa, en una sala con amigos y señores y señoras que están tomando tragos y están cantando. Y como que te das cuenta que había una sinergia y una particular tú escuchas como la música sana a estos señores. Estos señores de alguna manera no se dedicaban a la música, tenían sus trabajos diarios, sus empresas, y la música era lo que los hacía reunirse y cantar y tocar y compartir, ¿no? Entonces, para nosotros tratar el trabajo de investigación que tú le llamas, o que le llamamos, lo que hicimos fue de alguna manera escuchar discos de aquella época, o sea, Eddie Gorme, Trío Los Panchos, Tito Rodríguez, escuchamos discos nuevamente latinoamericanos y tratamos de unir qué oían estos señores, de qué se nutrían, de qué se inspiraban, cuáles eran sus experiencias, y actualmente usar la sensibilidad que nosotros como productores y artistas más jóvenes también tenemos, ¿no? Entonces, si estos señores quisieran tocar ahora, ¿cómo hacemos para que esa música, qué ingredientes le damos? Y usamos, como te digo, escuchamos mucha música, escuchamos discos actuales, discos viejos, escuchamos discos de artistas también de rock o de pop que han sacado discos de boleros o de tangos o de tríos. Entonces fue un trabajo, como te digo, de curaduría bien interesante. Y la otra cosa que fue bien bonito es que los cantantes, las canciones, nosotros como que dejamos que la misma canción pidiera a su cantante. Nosotros evaluamos cantantes, escuchamos, yo proponíamos y escuchábamos y buscábamos discos y vimos cantantes internacionales y cantantes locales. Y de repente, y las mismas canciones te decían, esta voz no es para esto, esta voz no es para lo otro, te pedían al cantante que ellas querían. Y ese fue parte del proceso, ¿no? En términos de arreglos, para ponértelo simple, nosotros queríamos, el disco puede haber tomado como 4 o 5 años, fue con mucha calma. Entonces, mucha calma era parte también porque la familia Abadía son súper exigentes y ellos querían un disco que abarcara, o sea, que de verdad representara el sentimiento. Y hay cosas que grabamos que no funcionaron. Hay cosas hay guitarras que tuvimos que dejar fuera porque no lograban evocar lo que yo como productor quería y lo que la familia también estaba pidiendo. Entonces, el tema de arreglos, por ejemplo, hicimos unos arreglos de cuerdas, quedaron súper lindos. Hicimos unos arreglos de maderas, quedaron bellos, pero todos tuvimos que editar, recortar, cambiar. Hay líneas, hay instrumentos que tal vez no utilizamos porque no sentíamos que le sumaban a la canción. Entonces jugamos un poco con los arreglos y con la canción. Queríamos trabajar con gente que de la época, de aquella época, y no sé si sabes, pero ahí toca, por ejemplo, el profesor Edgardo Quintero, de la orquesta del profesor Edgardo Quintero. Él le tocó unos teclados en ese disco. Alejandro de los Ríos, que también es un bajista excepcional de la época de los 70s, que tocaba con Danilo Pérez Papá, también grabó unos bajos para ese disco. Hubieron muchos arreglistas porque todo el mundo aportó, y yo como productor, de alguna manera, lo que hice fue mezclar todas estas ideas, todos estos arreglos, todas estas interpretaciones, y tejer las canciones de una manera que yo sentí que funcionó para que gustara a la gente, a los señores y señoras que vivieron esa época de ese estilo de música, y a la gente actual que está buscando cosas nuevas que escuchar, ¿no? Ahora, Billy, bueno, tú porque tienes el conocimiento, porque te dedicas a esto, pero ¿cuántos de los músicos actuales, del género que tú quieras nombrar, rock, salsa, lo que tú quieras, conocen a quienes les precedieron? Por ejemplo, conocen a un profesor Quintero, conocen que Danilo Pérez padre es no solamente el papá de Danilo Pérez, sino también un músico con trayectoria propia. ¿Cuánto de la generación actual de los músicos sabe del trabajo de quienes estuvieron antes y del aporte que hicieron para que la música de Panamá de hoy sea como es? Tú sabes que yo creo que no mucha gente sabe. Sin embargo, hay personas, aparte de mí, que están haciendo un súper trabajo de documentar y demostrar
al público ese tipo de investigaciones, ese tipo de historia, ¿no? Por ejemplo, Mario García Hodgson, J. Ortiz, Diego Varela, o sea, son gente que se ha dedicado de alguna manera, darle vida a toda esta historia musical panameña que está guardada en vinilos llenos de polvo en algún lado, o que casi no existen, ¿no? Entonces yo creo que, si bien no mucha gente todavía sabe de toda esta grande historia musical que tenemos y documentada en discos desde, no sé, principios mediados del siglo pasado, hay personas que están haciendo un súper trabajo para darle reconocimiento y para plasmar esa historia en los medios hoy en día, ¿no? Entonces es algo que, como te digo, que viene ese trabajo de recuperación y de rescate, es algo que como en colectivo se está haciendo. Ahora, Billy, ¿tú estás consciente de que, por ejemplo, lo que hiciste con los Beachers, que tú eres como el padre del revival de los Beachers y que los combos nacionales hayan pasado de ser una música que escuchaba las clases populares en la segunda mitad del siglo XX a que sea algo como mucho más chic, por decirlo de cierta manera? ¿Tú estás consciente de que tu trabajo ha logrado eso, una revaloración de la música de los combos y del aporte de todos esos músicos? Mira, estoy consciente cuando amigos como tú me lo dicen, pero trato de no meterle mucha mente a eso. Trato de enfocarme más como en el proyecto, en la música, en la pasión que siento por o sea, por el trabajo que hicimos, ¿no? No tanto como de darme tanto bombo y platillo sobre lo que he logrado y el reconocimiento que tengo. Y te agradezco que le hagas mención, te agradezco que le hagas mención y que lo digas, porque a mí me cuesta mucho decirlo. Creo que hay mucha gente haciendo este tipo de trabajo y creo que simplemente las cosas se dan en el momento adecuado, ¿no? El tema de los Beachers es algo que yo tenía mucha pasión por hacer música con ellos y resultó que la amistad que desarrollé con Lloyd Gallimore es una hermandad muy profunda, que fue lo que nos llevó a hacer el disco. Entonces, no lo hice pensando en este hito, en esto que voy a hacer, simplemente lo hice porque hay tendencias también internacionales, como Buenavista Social Club, que lo hizo una de las personas que yo más admiro en el mundo de la producción, que es Ray Cooder, ¿no? Él pasó por Cuba y vio este proyecto maravilloso y no le dio vida, eso ya vivía, le dio protagonismo en el mundo, en los medios, ¿no? Y creo que algo similar puede haber pasado con el rescate de los Beaches y el rescate del Calipso y esto, pero lo hice más bien por amor por la música y por compartir con estas personalidades que hoy en día son hermanos mayores que yo no sabía que tenía. Me explico, Billy, son hermanos mayores, así lo veo, que me están dando la oportunidad de entregarme su música para que con mi visión yo la ayude, la rehaga, y ellos están brindando su talento y su tiempo y su gana. Entonces es un romance musical que se ha estado dando que me tocó producirlo, ahora por decirlo de Billy, esta manera. Billy, ahora fueron los Beachers, ahora son Boleros al Pairo. ¿Qué otro artista o qué otro trabajo o trayectoria te gustaría en algún momento visitar nuevamente y redescubrir, si cabe el término? ¿Tienes algún proyecto de este Bueno, tipo en mente? sí tengo algo, sí tengo algo en mente que estamos comenzando a darle forma. Yo desde hace un par de meses ya estoy trabajando con Tatiana y con Miroslava de Afrodisíaco. Tatiana y Miroslava de Afrodisíaco son tremendas compositoras y tremendas cantantes. Y ellas hacen un trabajo de investigación bastante profundo sobre las raíces del tambor panameño, los cantos. Y hay un tema de los los pueblos perdidos que están entre Panamá y la ciudad de Colón, que fueron, como te digo, desalojados Inundados. producto de la construcción del canal. Y en ese desalojo también se perdió mucha música, muchos cantos, muchos tamboritos. Y junto con la chica de Afrodisíaco, estamos de alguna manera dándole seguimiento o tratando de darle vida a, a la investigación de la doctora Maritza Lazo. Entonces estamos tratando de componer y hacer música inspirada en esos tamboritos perdidos de los pueblos perdidos. Es una idea que surgió del Panamá Jazz Festival. Entonces ese es algo un proyecto al cual le tengo el coco. Quiero trabajar en producir música inspirada en los cantos y los tamboritos de los pueblos perdidos entre Panamá y Colón, que es una historia borrada, ¿no? Como dice el libro de la profesora Lazo. Entonces Billy, eso me tiene muy curioso y estoy estudiando sobre el tema para comenzar a crear música nueva.
¿Qué es lo que hago? Usar elementos artesanales auténticos y crear música actual con eso. Estoy Ahora, muy entusiasmado con esa historia y darle voz a una historia un poco pesada para Panamá, ¿no? claro, Billy, ahora al final tú lo dices, la parte antropológica, la parte musical, y esto todo se conecta con las ciencias sociales en general, se conectan y se conecta la comunicación. Hay un factor de la comunicación social muy presente en todo esto, aunque no pareciera evidente. Sí, por supuesto que lo hay, y gracias a reporteros y a personalidades como tú es que esto se transforma en contenido académico, en contenido social, se le da una voz y se le da un análisis, ¿no? Desde el ángulo que indicas, ¿no? De ciencias sociales. Boleros al Pairo, Billy, está disponible ya en las plataformas, ¿no? Se presentó, hubo una presentación primera en el Festival de Jazz, pero bueno, sabemos que con el tema de la pandemia se complica todo, pero ¿cuáles son los planes para darle continuidad? Mira, te voy a contar algo así chévere, ¿no? Eh, Boleros al Pairo, básicamente, nosotros, la orquesta transísmica, que es la que presenta Boleros al Pairo, es una orquesta conceptual. Esa orquesta está conformada por yo y mis colegas, y no es una orquesta, como te digo, dije, oye, la orquesta está aquí armada. No, esa orquesta, de acuerdo a lo que vamos a presentar, se arma. Se arma y es una orquesta que la hicimos porque para darle vida a estas canciones necesitábamos algún artista. ¿Qué artista va a ser? O sea, ¿quién va a ser el artista que presenta este disco? Entonces creamos este concepto de la orquesta transísmica porque nos encanta tocar en orquesta, tener esta plataforma para no solamente hacer boleros, sino hacer otro tipo de conciertos, otro tipo de producciones, así que vendrán más. Entonces, los planes para este proyecto es tratar de darle vida. Queremos ver si llegamos a otros países, España, el Caribe, tratar de que llegue a un público mucho más amplio y que estas canciones se vuelvan de alguna manera, ojalá, parte de un repertorio internacional profundo, ¿no? Profundo. A mí me encantaría que otros artistas cantaran estas canciones. O sea, que el disco volara, pero sería ideal que artistas alrededor del mundo, o sea, compositores, intérpretes, gente más joven, comenzaran a hacer sus versiones de estas canciones, que es lo que yo creo que las canciones piden, ¿no? Entonces, por ahí van los planes. Y evidentemente, cuando esto se reactive, lo ideal sería hacer conciertos de la Orquesta Transísmica presentando boleros al pairo, pero también más material, recrear más canciones, y no solamente panameñas, arreglos de canciones iberoamericanas, ¿no? Entonces, esa es más o menos la visión. Es una visión un poco grande y un poco vaga, pero nos da la plataforma para poder crearnos para poder adaptarnos y crear en base a las oportunidades que se den, especialmente en este momento que hay pandemia y no se Billy, puede hacer mucho. Billy, hay mucha gente trabajando en rescatar la discografía nacional. Hay un mercado de venta de discos usados que ha llegado al punto de la especulación. Pero más allá de eso, hay mucha gente haciendo cosas. Tú mencionaste a García Hudson, a Mario García Hudson, a J. Ortiz, a Varela, etcétera, etcétera. ¿Qué habría que pedirle al público? Porque esa es la otra parte. El trabajo se puede hacer, pero se necesita un público. ¿Qué habría que pedirle al público y qué habría qué debe tomar en cuenta el público en general? Mira, buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que primero el público debe estar abierto a escuchar esta música, debe estar abierto a sintonizar canales que presenten este argumento, y simplemente, o sea, es muy difícil, o sea, hay que pedir simplemente que disfruten de la música, y no me gusta pedir apoyo porque en realidad no, la palabra apoyo a mí nunca me ha gustado, pero que conecten de alguna manera con con lo que Panamá tiene que ofrecer desde hace cientos o sea, desde el siglo pasado, musicalmente. Entonces, simplemente que estén anuentes a que nosotros tenemos una historia y que hagan un poquito, salgan un poquito de su zona de confort para chequearla, para estudiarla. Y es una historia que se estudia disfrutando, porque es música, son canciones maravillosas, o sea, orquestas, calipsos, música típica, folclore, hay tanto que chequear y música tan buena que yo creo que simplemente estar abierto y no cerrarse y decir, no, que yo no escucho esto, yo no escucho, a mí no me gusta esto, o sea, ¿qué es eso? Está abierto a escuchar la música que te pase por enfrente, que la música es muy buena, independientemente del estilo.
Entonces, bueno, pedirle al público es simplemente que estén abiertos a a nuestra historia, a este tipo de propuestas, eh, y que se enorgullezcan del legado que tenemos. Billy, tú tienes un inicio rockero, te faltó mencionar el rock. Yo soy rockero, el rock está aquí todavía. El rock está aquí todavía, es una música que amo, es la música la que me puso a trabajar profesionalmente en la música fue el rock. Y cada vez que tenga la oportunidad, seguiré tocando rock y blues y yo toco armónica y toco diferentes instrumentos, ¿no? Amo el rock, es una cosa y lo seguiré, el rock y el rock and roll y todos sus derivados. Y todo lo que provenga del blues. Entonces me gusta porque la música iberoamericana, la música panameña, la música del Caribe, la música de New Orleans, todo al final siento yo que viene del blues, viene del canto, del lamento, del sentir del trabajador en los campos de algodón o en las plantaciones. Entonces, de ahí viene todo, del gitano que va migrando porque no lo quiere en un lugar y migra para otro. O sea, hay son cantos de rebeldía, cantos de revolución, que al fin, lo que yo creo que forma toda la música que a mí me gusta, ¿no? Y en la que trabajo. Una última cosa, una última pregunta, Billy. Mientras recuperamos el trabajo que se hizo en el pasado, debemos evitar caer en el error de lo que se produce actualmente, después se olvide. También hay que recopilar lo que se está haciendo hoy, que se está haciendo muchísimas cosas y muchas cosas de lo de hoy también pasan desapercibidas. Estoy de acuerdo y bueno, se está haciendo, ¿no? Pensaría yo que se está haciendo y si no se está haciendo, creo que es importante que se haga. O sea, yo creo que tenemos un Ministerio de Cultura con una oficina de propiedad intelectual, derechos de autor, que es importante también que se documente y que estén al día en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la línea de lo que me toca comunicar con esta pregunta. Es importante que se haga y es importante también que el Estado se involucre en eso y que lo promuevan y que tengamos una biblioteca que de hecho la hay, pero que se siga incrementando y tener siempre esos recursos para la población, ¿no? Así que ahí yo nuevamente mando un saludo a Mario porque me encanta lo que Mario hace y cómo nos mantiene a todos bien al día y tenemos ese legado ahí que él de cierta manera custodia, ¿no? Por supuesto que sí, Mario García Hudson, un imprescindible en el tema de la música panameña. Billy, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, te agradezco el tiempo que nos dedicaste, se nos acabó, tenemos que irnos, pero te agradezco muchísimo compartir contigo y que nos hablaras no solamente de la Orquesta Transísmica y de los Boleros al Pairo, sino de todo este tema de la memoria histórica y de la memoria musical. Gracias, Billy. Muchas gracias, José María, y muchas gracias por todas las cosas, o sea, te escuché decir muchas cosas lindas que me nutren sobre mi trabajo, y de eso se trata, o sea, esos mensajes de verdad que dan ganas de seguir haciendo lo que uno hace, dan ganas de seguir haciendo y pararme todos los días a hacerlo. Así que te agradezco la difusión, la divulgación, la preparación para poder, el haber escuchado el disco, y el cariño por nuestro arte, ¿no? Gracias a ti, Billy. Gracias por acompañarnos, nos tenemos que ir. Le agradezco a usted que estuvo en sintonía durante esta hora, en este 10 de noviembre, fecha especial para la historia panameña, para el concepto de identidad. Que tenga una excelente noche, yo soy José María Torrijos Legaspi, estamos a través de las pantallas de SER TV y será hasta la próxima semana.